Magnética Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Magnética Podcast. Oficialmente tenemos video finalmente en el podcast. Pensé por muchísimo tiempo en cómo hacer esta nueva introducción a este nuevo formato del podcast. Y dije, ¿sabes qué? La mejor forma es el formato que más les gusta a ustedes, la manera en que más les gusta a ustedes, y es a través de un Cháchara Time bien relajado aquí entre tú y yo, en el cual pueda contarte un poco de cómo fue la evolución del podcast, que si estás aquí desde hace tiempo, sabes que el podcast inició con un micrófono chiquitito en mi casa y ha ido evolucionando hasta lo que vemos hoy en día, y esto es solo el recordatorio de lo que es posible y está disponible en el mundo de los negocios digitales para ti también. Y por supuesto, haciendo una mentoría express. Las mentorías express, si eres nuevo y estás recién llegando en este episodio, pues bienvenida, gracias por estar aquí. Las mentorías express es un formato que hago básicamente en mis historias de Instagram, y es en el cual, como su nombre lo indica, mi intención es hacer una mentoría a tus preguntas, ser tu mentora y tú mi mentorada rápidamente, brevemente, en lo que cabe una historia. El formato les ha gustado tanto en las historias que las trasladé al podcast para poder hacer, digamos, respuestas un poco más largas, un poco más amplias, porque saben que no es mucho lo que se pueda abarcar en una historia de Instagram. Así que dije, ¿por qué no? ¿Qué mejor forma de empezarlo que pues con una mentoría express y un Cháchara Time entre tú y yo? Así que iniciando, ¿de dónde nace por fin la idea de hacer video el podcast? Vino de ti. Así que gracias por eso. Gracias por estar ahí incentivándome, diciéndome, Isa, ¿cuándo viene el podcast en video? ¿Cuándo sale en YouTube? ¿Cuándo evoluciona? Este podcast ha evolucionado gracias a ti, gracias a tu intención, gracias a esa, esa presión incluso que muchas veces me pusieron, y yo estaba como, ay Dios mío, ya me toca el podcast en video, porque aunque no lo crean, como siempre algo que les digo es, el negocio evoluciona. Muchas de las cosas que antes quizás no eran un miedo o no eran un problema, hoy lo son, y viceversa. Y qué honor para mí que uno de mis problemas sea que me estén pidiendo que el podcast sea en video porque les ha gustado tanto como me ha gustado a mí. Para los que no conocen la historia del podcast, Magnética Podcast nace de básicamente mi necesidad de tener un canal de comunicación más profundo y más cercano contigo. Nace de crear conversaciones en el cual no se quede en un minuto o en 90 segundos que nos dan las redes sociales, sino realmente poder conocernos mejor y hablar de forma más en confianza. Por eso le llamo este segmento Cháchara Time, porque quiero que se sienta así, como dos amigas hablando, conversando, como dos colegas emprendedoras y dueñas de negocios que somos, y sobre todo conocer nuevas posibilidades, ver que estamos en lo mismo, ver que no estás sola, que sobre todo era algo que a mí me pasaba muchísimo en un principio, que no sentía que tenía este apoyo, o que no sentía que encontraba a las personas que estuviesen pasando lo mismo que yo. Y de ahí nace el podcast, de básicamente entregarte lo que a mí me hubiese gustado tener hace 4 años cuando estaba iniciando con mi negocio, y que hoy en día pues también lo puedes tener tú. Ahora, el podcast también fue avanzando, porque primero empecé yo hablando. Ustedes saben que a mí me encanta hablar y que si me dejan acá yo puedo estar hablando 3 horas sola, bueno, contigo, pero hablando sola. Fue evolucionando a formato con invitados en el momento en que me di cuenta que tengo la fortuna de conocer muchísimas personas demasiado talentosas, demasiado inspiradoras, no solo con una historia hermosa y de motivación, sino también con esa capacidad y ese magnetismo que está en nosotros, y que por supuesto lo pueden comunicar al mundo. Y en el momento en que me di cuenta de eso, dije, necesito mostrarlo en el podcast. Qué bendición que este podcast pueda ser un canal de comunicación para transmitir toda la magia y todo el magnetismo que existe en cada una de nosotras como dueñas de negocio, y que es posible desarrollarlo y exponenciarlo aún más. Entonces, resumiendo eso un poquito de la historia del podcast, voy a abrir, en mi teléfono tengo las preguntas que me hicieron,
Esto es algo que voy a estar haciendo una vez al mes. Así que estén pendientes de mis historias, activa las notificaciones para que puedas dejar tus preguntas y pues las voy a responder por acá, de negocios, de ventas, de dinero, de creatividad, de ser una dueña del negocio, porque muchas veces nos olvidamos que no solo soy un negocio, no solo soy una marca, soy la persona que sostiene la marca. Entonces, de esto también nace la mentoría express, de no solo resolver cosas, sí, de dinero y de negocios, no, sino vamos un paso más atrás. ¿Qué sostiene el negocio? ¿Qué sostiene el dinero? ¿Qué expande las posibilidades de mi empresa? Yo. Y si yo estoy trabajando en mi crecimiento, por ende, mi negocio y todo a mi alrededor, porque en este caso es el negocio, pero realmente es todo a mi alrededor, se va a empezar a expandir. Entonces, la primera pregunta que me dejaron, que voy a responder es, a ver, ¿cómo activar una cuenta de maternidad? Y me encanta este tema, quiero iniciar con esta pregunta porque en este caso voy a dar el ejemplo con la cuenta de maternidad, por supuesto, pero muchas veces nos da miedo y está como esa duda y ese qué dirán y esa complicación de cómo activar mi cuenta, sobre todo cuando pasé por un proceso de pausa, cuando pasé por un proceso de que me desactivé, me desaparecí, porque muchas veces se siente así y es así, en mis redes y cómo la vuelvo a activar. En el caso de la maternidad, sin embargo, de nuevo, esto aplica para todas las industrias. Las personas cada día más, sobre todo en el 2024, estamos conectando con personas, estamos conectando con no solo el negocio, no solo el producto, no solo el servicio, sino además quién me está vendiendo. Entonces, mi recomendación para todas las mamás, para todas las cuentas que estén buscando activarse, empiecen por su historia. Lo acabo de decir. Primero yo y luego mi negocio. Entonces, cómo a través de mi historia como mamá, como emprendedora, como creadora, como inmigrante, como ponte a anotar y a describir todos y cada uno de tus características, que ese va a ser tu primer factor diferenciador en el mercado, van a conectar con otras personas que lo necesiten. Van a conectar con otras personas que los requieran y esas personas que conecten contigo se van a ir convirtiendo más tarde o más temprano en tus clientes. Entonces, a mí me encanta al momento de hacer mentorías dejarles preguntas que se hagan, porque de nada sirve yo darte la respuesta y que cada vez que tengas esta pregunta me busques para saber cuál es la respuesta cuando esta respuesta ya está en ti y ya la tienes y ya la sabes. Entonces, en vez de darte la respuesta, te voy a dejar una pregunta que puedes hacerte cada vez que quieras activar tu cuenta, sientes que tu contenido está estancado, sientes que te has disipado un poco en lo que es las redes sociales de tu negocio, que son el canal de comunicación y la vitrina de las ventas de tu negocio principalmente, es cómo puedo regresar a mi esencia. ¿Cómo puedo regresar a mi historia, que es tu historia, no es de nadie más? ¿Y cómo puedo transmitirla y expresarla a mi comunidad, así sean 100 personas? ¿Cómo puedo contribuir a estas 100 personas a través de mi historia? ¿De qué forma puedo contar mi historia que yo sé, porque uno lo sabe internamente, que a alguien más le está sucediendo o que a alguien más le sucedió? Entonces, ¿cómo puedo empezar a contar mi historia de forma que esto me dé pie a generar conversación y a generar conexiones? Porque muchas veces decimos, no, es que yo no voy a contar mi historia porque es que mi historia no es tan impactante. O yo no vengo, afortunadamente, de una situación de vida precaria y luego pasó algo sorprendente y me llevó a donde estoy hoy. No, muchas veces nuestra historia es normal, es regular, afortunadamente, pero no por eso significa que tu historia no sea interesante. Aquí voy a entrar en un tema, aprovechando esta pregunta, que es la autenticidad. Una palabra que está hoy en día muy trillada, afortunadamente. La autenticidad no está relacionada a la integridad, porque yo me muestro auténtica de las redes para afuera. Pero ¿qué pasa de las redes para adentro? De las redes para
mi casa, de las redes para lo que no se ve. Ahí es donde falta la integridad muchas veces. Entonces, pienso que por esto es que le hemos rechazado o le hemos generado resistencia a esta palabra autenticidad, cuando realmente la autenticidad es honrarte. Aquí te voy a dar el concepto de lo que para mí significa la autenticidad, que es honrar tu historia, honrar tu esencia, honrar tu personalidad, quien te hace ser tú, porque justo eso, hablando en la vida general, es lo que te va a hacer conectar con otras personas. Pero hablando de negocios, es lo que va a hacer que tus clientes te elijan cada una de las veces que necesitan o requieren de tus productos o de tus servicios. Entonces, ¿qué pasaría si podemos cambiarle el concepto y el significado a la palabra autenticidad por el simple hecho de entre más me honro y entre más honro mi esencia y la de mi negocio, más voy a permitir que mi cliente me compre? ¿Qué pasaría si, es que esto es algo que nunca hacemos, qué pasaría si cada vez que no estoy siendo auténtica, estoy alejando a mis clientes de poder disfrutar de mis servicios o de mis productos y por ende estoy siendo egoísta? Porque nunca lo vemos así. Siempre lo vemos, no, es que si yo no soy auténtica, no me compren, pero bueno, al final no pasa nada. ¿Qué pasaría si el que tu cliente no pueda disfrutar de tus servicios y que tú no le puedas impactar la vida es un acto de egoísmo que estás haciendo por el miedo a mostrarte como eres? Genuinamente como eres tú, cómo es tu negocio, cómo es tu oficina, si tienes una oficina, cómo es en el caso de la maternidad, cómo es tu maternidad, porque muchas veces queremos ponernos todas estas máscaras para querer ser alguien que no somos y sobre todo querer ser como alguien más. Tu cliente no te quiere comprar por ser alguien más, tu cliente no te quiere comprar por ser alguien que no eres, tu cliente quiere comprar y va a conectar y te va a pagar con una sonrisa, que esa es una frase que a mí me encanta decir porque para mí yo no quiero un cliente que sea A, B, C, D, E, F, G. Más adelante en el podcast, por supuesto que vamos a hablar de segmentación de cliente y vamos a hablar de cliente ideal y vamos a hablar de audiencia y de target y de todas estas teoría y parte lógica que tiene el marketing y los negocios digitales. Sin embargo, cuando lo traemos a el tema que estamos hablando hoy, la autenticidad y la esencia, yo quiero que mi cliente me pague con una sonrisa, porque yo sé que ese número uno es parte de las características de mi cliente ideal. Pero número dos, es parte de lo que va a ser el proceso de trabajar juntos, de entregarle mi producto, mi servicio o de hacer la transacción mucho más ligero. Entonces aquí viene el preguntarte, ¿quieres transacciones ligeras o quieres transacciones que se sientan forzadas? Porque si tu cliente no te está pagando con una sonrisa, se va a sentir forzado, tanto para ti como para esta persona, para tu cliente. Entonces, ¿qué pasaría si todo este proceso, que fíjate a dónde llegamos, ya estamos hablando de venta, ya estamos hablando de transacción económica, empieza por tu autenticidad? Qué mágico es. Entonces, aquí, si quieres activar tu cuenta, bien sea de maternidad, bien sea de maquillaje, de servicios, de real estate, de arquitectura, de lo que tú quieras, empieza contando tu historia y la historia de tu negocio. Ese va a ser el primer paso, el primer escalón para que tu cliente pueda conectar contigo y decir, conecté con su historia, quiero trabajar con ella, quiero trabajar con él. Y por ahí empiezan las relaciones a largo plazo con tu cliente. Porque muchas veces también he escuchado de que en mi industria existen muchas personas que pues dicen o tienen la promesa de facturar tanto en tanto tiempo. Maravilloso, como promesa a simple vista, perfecto. Todos tenemos una cifra soñada y si no te la has hecho hasta el momento, te invito a que pienses ahora mismo cuál es tu cifra soñada al mes. Todos tenemos una cifra soñada que queremos llegar a ella. ¿Ya la tienes? Perfecto. ¿Qué pasaría si tienes dos vías, una vía verde y una vía roja, para llegar a esta cifra soñada al mes? La vía verde va a tomar un poquito más de tiempo, un poquito más de trabajo, muy probable,
Este trabajo no necesariamente es trabajar en la computadora 24 horas al día, no, este trabajo puede ser salir de tu zona de confort y contar tu historia, este trabajo puede ser mostrarte cómo realmente eres, mostrar tu personalidad y mostrar tu esencia y lo que diferencia a tu negocio. Todas estas cosas que no vemos como trabajo, realmente sí requieren trabajo porque te sacan de tu zona cómoda y una vez salimos de nuestra zona cómoda, es muy probable que el cuerpo trabaje, que nuestra mente trabaje y que por supuesto, nuestro negocio también trabaje. Este camino verde, como dije, va a requerir un poquito más de tiempo, un poquito más de trabajo, pero va a hacer que al momento de llegar a la meta sea más sostenible de tener a largo plazo, sea algo sustentable a largo plazo, sea algo de que un cliente no te compra una vez, un cliente te compra todas y cada una de las veces que saques un producto o un servicio. Y por el otro lado tenemos el camino rojo, tenemos la vía roja, que vas a llegar a la misma meta con quizás menos trabajo y menos tiempo, pero esto no te va a garantizar que tu cliente se vuelva un cliente fiel a largo plazo. Esto no va a garantizar que tu cliente te compre con una sonrisa y esto no va a garantizar que tú puedas sostener esta cifra soñada mes a mes. Porque de nada sirve llegar a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dólares al mes un solo mes. De nada sirve, llegué a la cima, ya, me voy por otro lado. No, queremos mantenernos, queremos crear negocios sostenibles en el tiempo y para esto es necesario darte cuenta. Te voy a hacer la pregunta solo para que te la respondas en tu mente, pero sabemos la respuesta. ¿Cuál de las dos vías prefieres? ¿La vía verde o la vía roja? Yo prefiero la vía roja, yo me he ido por la vía roja y te enseño cómo elegir conscientemente la vía verde, perdón, la vía verde. Entonces, aquí estamos hablando de que se trata de honrar nuestra esencia y nuestro negocio es lo que va a ser sostenible en el tiempo, que no solo actives tu cuenta, porque de nuevo, de nada sirve llegar a la montaña, llegar a la cifra, activar la cuenta y luego cómo sostengo este proceso, cómo sigo aquí, cómo mantengo esto. No, queremos activar la cuenta y que esta cuenta crezca no solo en seguidores, sino en comunidad, en clientes. Y todo empieza por lo que tú eres. ¿Quién eres como dueña de negocio? ¿Quién eres como marca personal? ¿Quién eres como la dueña de un comercio, si tienes un comercio o una marca comercial? ¿Quién eres y cómo esto va a conectar con tu cliente? En la siguiente pregunta que tenemos, que me encantó, es, ya no sé ni qué publicar, estoy estancada, estoy que cierro el Instagram y abro uno nuevo. Esta a mí me encantó porque siento que es algo que todos hemos sentido en algún momento de renuncio. Voy a crear un nuevo Instagram, ya voy a empezar de cero. Y nos olvidamos de algo súper importante cuando estamos hablando de esto, de crear un nuevo Instagram, y es que si no hay una estrategia, da igual cuántas redes sociales nuevas te abras, no se va a ver el resultado. Si estamos estancados, yo siempre recomiendo, de nuevo, regresar a las preguntas. ¿Qué he hecho en los últimos 90 días? Genuinamente. Vamos a hacer una lista. ¿Qué he hecho en los últimos 90 días en mi negocio, en mis redes sociales, en mi contenido, en mi email marketing, en todas y cada una de las áreas de mi negocio? ¿Qué he hecho? Número dos, ¿qué conscientemente sé que puedo hacer mejor? Que puedo mejorar, que puedo hacer de forma distinta, que quizás haciéndolo de otra forma, de otro lente, puedo cambiar los resultados, puedo conseguir algo distinto. Número tres, ya que sé qué es lo que he estado haciendo y qué es lo que puedo mejorar, ¿qué estoy dispuesta a hacer? Porque muchas veces sabemos qué es lo que sé que tengo que hacer mejor, pero no estamos dispuestas a hacerlo. Entonces, ¿qué estoy dispuesta a hacer? De nuevo, volvemos al principio, salir de la zona de confort, salir de esa zona cómoda que nos encanta estar ahí porque se siente seguro, porque nuestro ego nos dice todo está a salvo aquí, todo está bien aquí, pero realmente esta zona no solo te mantiene segura o te mantiene en tu zona cómoda, sino que también te limita, porque llega un momento en que quieres crecer, estás dispuesta a crecer, pero por estar, digamos, en esta cajita, en estas cuatro paredes, no te permite salir de ahí, no te permite crecer. Entonces, ¿qué estoy dispuesta a hacer para llegar a un cambio?
porque muchas veces todo empieza por un pequeño cambio que hacemos en nuestra estrategia, en nuestro contenido, en nuestra presencia digital. Y cuando digo presencia hablo desde nuestra comunicación hasta la imagen, hasta lo que hablamos, hasta el cómo lo comunicamos. Quizás sí digo lo mismo, pero desde un concepto distinto, desde una forma distinta, se va a escuchar distinto y van a transmitirlo, los clientes lo van a sentir de una forma nueva. Y esta forma nueva quizás es lo que estaban esperando para comprarte. Entonces, si te sientes estancada y ya tienes como ese gusanito, porque también muchas veces los recomiendan crearte una cuenta nueva, botarlo todo, renunciar, me voy a abrir una cuenta nueva y ya, vamos a hacernos las mismas preguntas primero. Vamos a respirar profundo, respirar 3 veces, inhalar y exhalar y realmente preguntarnos, ¿quiero crear esta cuenta nueva porque simplemente estoy buscando la vía fácil, estoy buscando el camino rojo? ¿O voy a indagar qué es lo que realmente sucede en mí, luego en mi comunidad y luego en mis clientes? Porque muchas veces nos vamos directo al cliente y pasamos todo lo que viene antes por alto. Cuando, de nuevo, si yo no me siento cómoda, si yo lo que está sucediendo de Instagram para adentro no está equilibrado, tu cliente, que es el final, lo va a sentir igual. ¿Qué pasaría si en vez de querer arreglar lo externo, no, me voy a buscar nuevos clientes, me voy a abrir un Instagram nuevo, voy a hacer todo lo externo nuevo? Empiezo por lo interno. Empiezo en qué quiero comunicar, por qué lo estoy haciendo, para qué lo voy a hacer, cuál va a ser el propósito de esta comunicación más allá de vender. Porque sí, todos los negocios, la meta principal es la venta, la meta principal es el dinero, por supuesto que sí. Y amamos. Aquí ustedes saben que en este podcast amamos hablar de dinero y lo honramos. El dinero es nuestro mejor amigo. Pero ¿qué pasaría si yo no puedo sostener el dinero porque no me puedo sostener a mí? Porque quizás lo que estoy haciendo, la cuenta de la cual estoy hablando, hay algo que no me convence, hay algo que no me resuena, hay algo que quiero cambiar, pero no me he atrevido a hacerlo. ¿Qué pasaría si todo esto ya está sucediendo y tu negocio está esperando es por ti? Está esperando porque tú des ese paso, porque tú digas, ok, quiero ya hacerlo distinto, voy a hacerlo distinto. Ahí está la pequeña gran diferencia entre negocios que se mantienen sostenibles en el tiempo y negocios que tienen picos, negocios que tienen un pico muy alto y ya de repente arrojo la toalla porque no tenía una estrategia y no conozco a mi cliente y no conozco realmente mi servicio o producto y cómo impacta la vida de mi cliente definido. Esto es lo que va a ser un negocio sostenido en el tiempo y eso es todo lo que al final todos queremos o debemos querer. Que mi negocio no sea algo de un mes, que mi negocio sea algo hasta que lo decida, para toda la vida. Entonces esa sería mi recomendación para todas las que están quizás pasando por una pequeña crisis y quieren cerrar su Instagram y abrir uno nuevo. Vamos a hacernos estas preguntas antes. En dependencia de la respuesta, ya va a ser mucho más ligero tomar cualquier decisión que vayas a tomar. La siguiente pregunta es, que voy a responder, ¿cómo, esta me encanta, cómo vencer la perfección al querer crear contenido? Esto es algo que nos pasa muchísimo a todas las creadoras de contenido, diría yo, a todos los emprendedores, a todos los dueños de negocio, y es la perfección, el perfeccionismo, el parálisis por análisis, perdón, el cómo hacerlo y avanzar si no termino de dar ese paso porque no es perfecto. Y aquí les quiero contar, voy a aprovechar este episodio para contarles cómo nació mi negocio, cómo nació Isa Álvarez B, cómo nació esto que ven hoy en día, que siempre les digo que es para recordarles lo que es posible y lo que está disponible para cada una de ustedes. Mi negocio nace en pandemia, un día en el cual estaba en mi casa viendo redes sociales, específicamente otra creadora de contenido americana que seguía, perdón, y me encantaba, y también hacía marketing. Y yo estoy viendo su perfil y ella estaba hablando de algo y me doy cuenta de que lo que estaba diciendo pues no era tan cierto del todo, el cómo lo estaba diciendo. Básicamente estaba haciendo una promesa errónea, digámoslo así.
Y yo me empiezo a quejar en voz alta. Empiezo a decir que por qué, que cómo es posible que esta persona que yo admiro tanto y que hace marketing está diciendo esto cuando esto no es así, por esto y lo otro. Y mi novio en ese momento, esposo hoy en día, me dice, porque yo lo estaba haciendo como en voz alta, pero él estaba ahí escuchándome, me dice, si te estás quejando y sabes lo que es cierto, lo que está diciendo, que es erróneo, tú sabes lo que es cierto, ¿por qué no lo haces tú? Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Ok, mañana empiezo. Y esto, esa noche se quedó como un chiste, se quedó como una anécdota de que, ok, mañana empiezo. De nuevo, estaba en pandemia, no estaba haciendo nada, tenía el tiempo y dije, ok, vamos con todo. El día siguiente, mi primer video que sale en Instagram, que siempre les digo, estoquéenme, váyanse para abajo, vean ese primer video para que se den cuenta de que el progreso siempre va a ir sobre la perfección. Ese primer video yo lo grabé al día siguiente. Al día siguiente de esta noche en la cual yo me estaba quejando y mi esposo me dice, hazlo tú. No te quejes, hazlo tú. Ese video lo grabé como a las 3 de la 3, 4 de la tarde, en la sala de mi casa, agarrando mi teléfono. No tenía micrófono, no tenía trípode, no tenía luces, no tenía absolutamente nada de nada. Agarrando mi teléfono en la mesa del comedor, agarrando un envase de arroz, un envase de avena, poniendo uno sobre el otro y poniendo el teléfono encima. Ese era mi trípode. No tenía micrófono, se escuchaba el aire acondicionado de fondo. La luz que estaba utilizando, por supuesto que era luz del día, luz solar. La mitad del video salgo con la cara de un color y la otra mitad con la cara del otro color, porque obviamente la luz estaba moviéndose, el sol estaba moviéndose. Y yo dije, ¿sabes qué? Este video, por supuesto, me tomó grabarlo wow, yo diría que unos 20 intentos. Me tomó grabarlo unos 20 intentos porque empezar da miedo. Empezar, por supuesto que genera miedo, genera inseguridad. Nuestro síndrome del impostor se presenta, nuestro ego se presenta y dicen, ¿cómo vas a hacer algo nuevo? ¿Y si te equivocas? ¿Y si no es perfecto? ¿Y si no queda perfecto? Y yo sí tuve muy claro desde un inicio de que no iba a ser perfecto. ¿Por qué? Porque no tenía las condiciones para que fuese perfecto, porque no tenía la experiencia para que fuese perfecto, porque sí, muchas de mis clientas, y si estás aquí desde hace tiempo, te agradezco inmensamente, saben que me encanta hablar en cámara, estudié comunicación social, el hablar en cámara no era un problema para mí, el hablar en público nunca ha sido un problema para mí. Pero yo nunca había hablado en cámara de algo que yo hacía y de algo que yo iba a empezar a vender. Por supuesto que los nervios estaban, por supuesto que este miedo de el que dirán estaba, porque ese video básicamente lo que dice es que mi cuenta personal iba a dejar de ser personal y que ahora a partir de ahora iba a empezar a hablar de marketing. Tal cual como fue el día anterior. Estaba aburrida viendo ese video, quejándome y ¿cuál fue la solución? Voy a empezar a hablar de marketing. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que es muy probable que muchas veces las condiciones ideales, entre comillas, y digo entre comillas porque la perfección es algo tan relativo y tan subjetivo, porque para lo que para mí hoy puede ser perfecto, quizás para ti no, quizás lo que para mí antes era perfecto, hoy no, y quizás lo que para mí hoy es perfecto, antes no lo era. Entonces, partiendo por el hecho de que la perfección es algo subjetivo, es muy probable que cuando vayas a hacer algo nuevo, que vayas a empezar algo, que vayas a cambiar algo, que vayas a evolucionar algo en tu negocio, porque esto no necesariamente sucede solo cuando estamos iniciando de cero. El primer episodio que yo grabé de este nuevo formato del podcast, cuando el podcast ya tiene 2 años, obviamente estaba nerviosa porque era un formato nuevo, sentía más responsabilidad, quería que quedara perfecto, aún sabiendo que sabía que iba a quedar como tenía que quedar. Sabía que iba a quedar de la mejor forma con las condiciones que tengo hoy en día. Así fue igualmente hace 4 años cuando grabé ese primer video en el cual estaba diciendo y invitando a las personas a que si querían sumarse a mi cuenta, perfecto, maravilloso, bienvenidos. Y si ya no querían seguirme porque iba a empezar a hablar de marketing, pues maravilloso también, este es el momento. Si la perfección me hubiese ganado ese día,
yo no estaría aquí. Si la preocupación porque no era perfecto me hubiese superado, tampoco estaría aquí. Entonces, si sientes que en este momento estás dejando de hacer algo o estás procrastinando hacer algo o tienes miedo de hacer algo y lo has como pausado o atrasado por el miedo a que no sea perfecto, quiero regalarte una frase muy poderosa para mí, que es la frase básicamente con la que inicié mi negocio y que hoy en día utilizo muchísimo para todo, y es progreso sobre perfección. El progreso siempre va a ser más valioso en la vida, en los negocios, en las relaciones, que la perfección, porque el progreso es lo que te va a hacer llegar a donde quieres llegar, a donde sueñas llegar. Y eso no significa que cuando llegues a ese punto va a ser perfecto. No, es muy probable que no lo sea. Pero qué bonito que no lo sea, qué bonito que puedes seguir progresando y que puedes seguir creciendo. Eso es mágico, sobre todo en los negocios. Entonces quiero dejarte con esta frase, que te la apropies. Yo siempre les digo, si la quieren escribir frente al espejo y repetirlas todos los días, háganlo, que realmente esta es una frase que vale muchísimo. Y vale muchísimo no solo porque es una frase medio cliché, progreso sobre perfección, es una frase que se escucha linda, pero sobre todo si nos las apropiamos en cada decisión que tomemos, que nos cueste tomar por el miedo a que no sea perfecto, esta frase puede que sea lo que haga que avances más que nunca en tu vida. Entonces, quiero dejarte en este episodio con, número uno, el hecho de que tu versión más auténtica, tu versión más en tu esencia, esa versión de ti que honra quién eres, lo que hace, es lo que más va a conectar con tu cliente, número uno. Número dos, que siempre van a haber distintas formas de llegar a a la misma meta, al mismo punto, y siempre va a haber un camino rojo y un camino verde. Y siempre vamos a poder tener la capacidad y el poder de elegir. Elegir por dónde ir, elegir qué hacer, elegir con quién hacerlo. Y eso es algo que entre más lo tengas claro, más fácil vas a poder tomar esa elección. Porque en los negocios también es elegir diariamente. Los negocios también es decidir diariamente, como tal cual como una relación de pareja. Tú estás en una relación de pareja decidiendo todos los días estar con esa persona. Tú estás en la relación con tu negocio decidiendo todos los días aportar un poquito más y hacer un poquito más para crecer ese negocio y que tu negocio también le puedas permitir crecer, porque aquí algo que quizás ya me he escuchado decir antes, si no es primera vez que lo escuchas, también es una frase que quiero regalarte: ni tú eres tu negocio, ni tu negocio eres tú. Son entidades separadas, son entidades distintas, son entidades individuales, tu negocio y tú. Ah, pero tu negocio sí depende de ti para crecer, porque tu negocio no se va a expandir hasta que tú no te expandas. Entonces, ¿qué pasaría si empiezo por mí para luego ir a mi negocio, para que luego mi negocio pueda crecer más fácil? Y número tres, el progreso sobre la perfección siempre te va a llevar a donde quieres llegar, siempre. Así que espero que te haya gustado este primer episodio de este nuevo formato de Magnética Podcast. Si eres nuevo por aquí, bienvenida y gracias por llegar. Y si pues ya estás conmigo desde hace un tiempo, gracias por también estar acá en este nuevo formato. Espero que te haya gustado, espero que te lo disfrutes y nos vemos en el siguiente episodio de Magnética Podcast. Magnética Podcast.